Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de teneros por aquí hoy. Si eres nuevo, un fuerte abrazo de bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por vuestro apoyo constante. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sinceramente me emociona muchísimo. Vamos a sumergirnos en el universo de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón, y vamos a desmenuzar una casualidad que ha hecho vibrar a más de un fan. ¿Estáis listos para descubrirla? Pues bien, la casualidad de la que vamos a hablar hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros adorados Eda y Serkan, compartiendo un hotel. Sí, habéis oído bien. Y no solo eso, compartiendo el destino. La historia de amor de Eda y Serkan, la química arrolladora entre Hande y Kerem, nos enganchó a todos. Y como fans siempre estamos atentos a cualquier detalle, a cualquier pista, a cualquier pequeño indicio que nos recuerde a nuestra pareja favorita, incluso después de que la serie llegara a su fin. Y es que, para ser sinceros, la conexión entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Hubo rumores, fotos, gestos, y aunque ellos siempre mantuvieron su privacidad, la chispa era innegable. Por eso, cuando supimos sobre esta coincidencia, la emoción fue generalizada. Así que en este vídeo vamos a explorar a fondo este encuentro fortuito. Vamos a analizar todos los detalles que tenemos, desde la información inicial hasta las posibles interpretaciones de lo que pudo haber sucedido. Vamos a sumergirnos en las fotos, en los comentarios de los fans, y a especular un poco porque, seamos honestos, a todos nos encanta. Pero antes de empezar, y como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo saber que estáis ahí, y que os interesa lo que comparto. Además, así no os perdéis ningún cotilleo turco, ni ninguna novedad sobre vuestras series y actores favoritos. Bien, ahora sí, preparaos para la inmersión en el mundo de Love is in the Air. ¿Listos? ¡Vamos allá! Todo empezó con una noticia, un rumor que corrió como la pólvora en las redes sociales. La noticia era simple: Hande Erçel y Kerem Bürsin se encontraban en el mismo hotel, y no solo eso, compartían destino. ¿Pero cómo sabemos esto? Pues como siempre, gracias a la astucia de los fans y a la magia de las redes sociales. Afortunadamente, en la era digital, todo se comparte y todo se descubre. Todo comenzó con una foto, o más bien, con una serie de fotos. Fotografías tomadas por fans, por paparazzi, o tal vez y quizás fotografías compartidas por ellos mismos. En ellas se podía ver a Hande y Kerem en el mismo lugar, en el mismo hotel, en lo que parecía ser un destino de ensueño. El hotel en cuestión, un resort de lujo en una ubicación paradisíaca, no tardó en ser identificado. Los detalles, como siempre, revelaron la verdad. Y como era de esperar, las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de teorías. La primera reacción, como es lógico, fue de sorpresa. Muchos fans no podían creer lo que estaban viendo. Después de todo, aunque los rumores sobre una posible relación sentimental entre Hande y Kerem siempre estuvieron presentes, y el cariño que se tenían era obvio, el tiempo había pasado, y cada uno había seguido su camino. Sin embargo, la sorpresa pronto dio paso a la emoción. La esperanza de volver a verlos juntos, de que el destino les hubiera unido de nuevo, se apoderó de las redes. Y como siempre, los fans se unieron para investigar, para recopilar información, para intentar saber más. Empezaron a surgir preguntas: ¿viajaban juntos? ¿Se habían encontrado por casualidad? ¿Era un encuentro planificado? ¿Había algo más detrás de todo esto? Los detalles, como siempre, fueron cruciales. Se analizaron las fotos, se estudiaron los perfiles de las redes sociales de Hande y Kerem, se rastrearon sus movimientos. Y poco a poco se fue armando el rompecabezas. La información disponible era limitada, como suele suceder en estos casos. Pero con lo que se tenía, los fans lograron sacar algunas conclusiones, y formular algunas hipótesis. En primer lugar, quedó claro que ambos estaban en el mismo lugar. Las fotos, los vídeos, los testimonios de algunos fans, no dejaban lugar a dudas. Hande y Kerem, o al menos sus respectivos equipos, estaban alojados en el mismo hotel. En segundo lugar, la posibilidad de que se tratase de un encuentro casual fue, al principio, la más extendida. ¿La razón? Ambos actores suelen viajar a destinos exóticos para relajarse y disfrutar de su tiempo libre.
Que coincidieran en el mismo hotel, en el mismo momento, podía ser simplemente eso, una casualidad. Sin embargo, a medida que se analizaban los detalles, esta teoría empezó a tambalearse. Las fotos y los vídeos mostraban algo más que una simple coincidencia. Se les veía en los mismos lugares, en los mismos eventos. En momentos que sugerían una mayor cercanía de lo que podríamos esperar de dos personas que simplemente se hubieran encontrado por casualidad. Otro detalle que alimentó la especulación fue el destino en sí. El resort elegido era, y es, un lugar romántico, un lugar perfecto para una escapada en pareja. La atmósfera, la tranquilidad, las actividades que se ofrecen, todo invitaba a pensar en algo más que una simple reunión de trabajo. Y por supuesto, no podemos olvidar el lenguaje corporal. Los gestos, las miradas, la cercanía que se apreciaba en algunas fotos y vídeos, no eran precisamente las de dos personas que se hubieran cruzado por casualidad. Por otro lado, también se barajó la posibilidad de un encuentro profesional. Tal vez un proyecto secreto, una colaboración, una campaña publicitaria. O simplemente una reunión de negocios. Esta teoría cobró fuerza, especialmente en los medios turcos, que son muy dados a especular sobre cualquier movimiento de las celebridades. Sin embargo, las pruebas que la sustentaban eran escasas. No había ninguna confirmación oficial, ni ningún indicio de un proyecto en común. En definitiva, la pregunta clave era, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Era una coincidencia, un encuentro casual, un encuentro profesional, o algo más? Como siempre, la respuesta estaba en manos de los protagonistas. Hande y Kerem, en su momento, no hicieron ninguna declaración oficial. Mantuvieron, como es habitual, su privacidad. No confirmaron ni desmintieron nada. Y como es lógico, esto alimentó aún más las especulaciones. Las redes sociales se encendieron. Los fans, divididos entre la esperanza y la cautela, debatían, analizaban y compartían sus teorías. Algunos defendían la teoría de un romance secreto, otros apostaban por un encuentro casual, y otros se mantenían escépticos. Lo cierto es que independientemente de lo que estuviera pasando, la sola idea de verlos juntos, de nuevo, hizo soñar a muchos. La química entre Hande y Kerem era innegable y su historia de amor en la pantalla, inolvidable. El tiempo pasó y la polémica se fue apagando. Las fotos y los vídeos dejaron de aparecer. El misterio, sin resolverse, quedó en el aire. La verdad, como siempre, se ocultó entre los silencios y los rumores. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem, y el misterio del hotel, nos dejó algunas lecciones importantes. En primer lugar, nos recordó la importancia de la privacidad. En un mundo obsesionado con la fama y la atención mediática, es crucial que los famosos tengan derecho a su espacio personal, y a su vida privada. En segundo lugar, nos demostró el poder de la especulación. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden crear realidades paralelas, alimentadas por rumores y por la imaginación de los fans. Y por último, nos recordó que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque no sepamos qué pasó exactamente en ese hotel, aunque no tengamos la certeza de que Hande y Kerem estén juntos, siempre nos quedará la magia del Love is in the air, y la esperanza de que en algún momento el destino los vuelva a unir. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? La verdad, amigos y amigas, es que no tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí tenemos es una historia llena de misterio, de rumores y de emociones. La casualidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieran hotel y destino es una prueba más de que en la vida todo es posible. El amor, la amistad, las segundas oportunidades, todo puede suceder, incluso en los lugares más inesperados. Y para finalizar, quería compartir con vosotros mi opinión personal. Creo que independientemente de lo que haya pasado, esta casualidad es una muestra más de la conexión especial que existe entre Hande y Kerem. La complicidad que se ve en sus miradas, la química que emana de sus gestos, son indicios de una conexión que va más allá de la ficción. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que se trató de una simple casualidad, o de algo más? ¿Os gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Contádmelo en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y compartir vuestras teorías. Bueno, chicos y chicas, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo la casualidad de Hande y Kerem, y hemos intentado desentrañar los misterios que la rodean. Espero que os haya gustado este viaje por el universo de Love is in the air, y que hayáis disfrutado de este análisis tan especial.
Resumiendo, hemos hablado de esa coincidencia mágica, ese encuentro en un hotel que hizo vibrar a los fans, y hemos intentado desentrañar qué significó. Hemos repasado las fotos, analizado los comentarios, y especulado sobre las posibles causas. Recordad que la magia de las novelas turcas reside en la conexión con los personajes, y en la posibilidad de soñar. Y este episodio es un claro ejemplo de ello. Quiero agradeceros a todos por estar aquí, por vuestro apoyo, y por vuestro cariño. Sin vosotros, este canal no sería lo mismo. Gracias de corazón. No olvidéis dejarme vuestros comentarios, vuestras opiniones, y vuestras teorías. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, y contadme qué opinan ellos. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal, dadle a me gusta al vídeo, y activad la campanita. Así no os perderéis ningún contenido sobre novelas turcas, ni ninguna novedad sobre vuestros actores y series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta pronto.